Muy buenos días, profesora, compañeros. Quien les habla, la licenciada Mariela Montesa Sánchez, residente de enfermería del primer año con sede en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Tengo el agrado de presentar el tema acerca de tomografía. Sabemos que el tema de tomografía o la tomografía es un procedimiento de ayuda diagnóstica que actualmente se utiliza en el día a día, ¿no? Vamos a dar inicio haciendo un pequeño repaso acerca de la historia de la misma, ¿no? En 1970, Gottfried Hansfield construyó el equipo Animar 1. Otros autores mencionan que fue en el año 1969, en el año 1971, 72, pero estoy considerando que fue en el año 1970 de acuerdo a la revisión de o coincidencias de los estudios realizados. ¿No? Las características de este equipo logró hacer cortes tomográficos axiales, pero solamente del cerebro en ese momento, ¿no? Este equipo era de una resolución muy baja, era muy lento para la impresión o ya la obtención de las impresiones de las mencionadas imágenes. En 1971 se da a conocer ya las primeras imágenes de la tomografía axial computarizada y en 1973 ya se da la fabricación de un equipo tomográfico en serie y en 1979 Gottfried Hansfield recibe el premio Nobel allá acerca de la construcción de este equipo muy importante que actualmente es de uso diario, podríamos decir así, ¿no? Ahora, la evolución de la tomografía computarizada por rayos X, que fue creada y desarrollada por Hansfield en el año 1970, es una técnica actualmente de uso casi ilimitado. Con los equipos de primera generación se podía obtener una sola imagen por cada apnea inspiratoria. Sin embargo, ya en 1989 surge una tomografía computada helicoidal. Esta tomografía helicoidal permitía la adquisición continua de varias imágenes por cada inspiración. Ya en el año 1998 nace la tomografía computarizada multidetector. Este avance en esta técnica es que ya contaba con varias filas de detectores, ¿no? Y recientemente se desarrolla el sistema de tomografía Coneban utilizada en la odontología para el análisis de la región bucomaxilofacial. ¿Qué es la tomografía? Bien, la tomografía proviene del griego tomos, que va a significar un corte o sección, y la grafía, que significa una representación gráfica, ¿no? Entonces, la tomografía viene a ser la obtención de cortes o secciones de un objeto. Es una exploración de rayos X que va a producir imágenes detalladas de cortes axiales del cuerpo, ¿no? Es una técnica no invasiva que va a permitir la adquisición de diversas imágenes en capas o en cortes de un objeto. Es un aparato actualmente muy utilizado en la tomografía, es el llamado tomógrafo, mientras que la imagen producida por este va a tener el nombre de un tomograma, ¿no? Este método es usado en diferentes ciencias, tanto en la medicina, arqueología, la biología, entre otras, ¿no? Ahora, ¿qué es la tomografía? Viene a ser entonces un proceso radiológico que consiste en la emisión de un haz de rayos X, ¿no? Hacia, a través de una fuente o un tubo, como podemos observar aquí en esta imagen, ¿no? Que atraviesa el objeto y luego sensibiliza una serie de detectores. Esta imagen producida se encuentra en dos dimensiones de una placa o rebanada del cuerpo humano. Los principios de la tomografía computarizada. Se basa en dos principios, en el haz de rayos, atenuación y proyecciones, y en las unidades Hansfield. En el haz de rayos, atenuación y proyecciones, las proyecciones se van a obtener mediante la acción combinada del tubo, de los rayos X que van a rotar alrededor del paciente y de los sistemas detectores que van a contar con cientos de elementos a lo largo del arco detector. Mientras que el principio de las unidades Hansfield es una escala cuantitativa
que va a ser utilizada en los estudios de tomografía computarizada para describir los diferentes niveles de radiodensidad de los tejidos humanos, que lo veremos a continuación sobre las unidades Hansfield para qué nos sirven y la densidad de los tejidos humanos, ¿no? ¿Qué son las unidades Hansfield? Las unidades Hansfield, los coeficientes de atenuación se han codificado en una escala, ¿no? Que son la escala Hansfield, donde las imágenes menos brillantes, denominadas hipodensas, tienen los valores más bajos, ¿no? Y las más brillantes o hiperdensas tienen los valores más altos. Las unidades Hansfield se le otorgó al agua el valor de 0 unidades Hansfield. A los valores de extremos de densidad del tejido humano se les asignan los valores que van desde menos 1000 unidades Hansfield, por ejemplo, para el aire, hasta más 1000 unidades Hansfield, en este caso, para el hueso. Estos valores pueden cambiar según el equipo, ¿no? No hay un valor estable o estándar para todos los equipos. Pueden variar de acuerdo a la calidad. Esto va a explicar el por qué aquellos objetos con densidad superior al hueso van a producir un artefacto en la imagen. Los elementos, unidades Hansfield, densidad, escala de grises. No tenemos acá, por ejemplo, en el hueso cortical es hiperdenso o blanco, que tiene un valor de más 1000 unidades Hansfield. Mientras que el encéfalo tiene un valor de más 30, más 40 unidades Hansfield. Por ejemplo, el agua ya bien mencionamos que tiene 0 unidades Hansfield, se le asignó, y la grasa de menos 50 a menos 150 unidades Hansfield, denominada hipodensa o negra, ¿no? Que se va a ver oscuro. Bien sabemos que los tejidos más densos, ya mencionados, como el hueso, van a absorber más rayos X. Por lo tanto, pocos rayos X van a llegar al detector y la imagen va a permanecer blanca, como lo podemos observar en esta imagen de tomografía o tomograma. Por el contrario, los menos densos, como el aire, el líquido cefalorraquídeo y la grasa, va a permitir que en el paso de la mayoría de los rayos X al detector, creando una imagen negra o hipodenso, como podemos observar en esta imagen, ¿no? La parte negra denominada hipodensa o parte oscura. La interpretación de un informe de una tomografía computarizada, ¿no? La TAC es capaz de originar diferentes contrastes de grises, como ya hemos ido viendo en una imagen. El ojo humano solo puede apreciar un número limitado de estos tonos de grises. Como ya lo mencionamos, por ejemplo, la parte blanca, que se denomina hiperdenso o de densidad hiperdensa, isodenso a la parte gris, hipodenso a la parte oscura o a la parte negra, como lo podemos apreciar. Los planos de corte. Según el grosor del corte va a variar el número de imágenes obtenidas. Por ejemplo, el corte axial o transversal, que podemos observar aquí, los puntos rojos, ¿no? O una toma axial plana. Sagital, el corte sagital con estas líneas punteadas amarillas, y un corte coronal con el color puntos verdes, ¿no? El plano coronal, el plano sagital, líneas amarillas, y el plano transversal o axial, el color rojo. Estos cortes de 1 milímetro resultarían en 150 a 200 imágenes, mientras que los cortes de 5 a 10 milímetros van a generar aproximadamente de 30 a 40 imágenes. Los tipos de tomografía tenemos diversos. Tomografía de prueba atómica, por ejemplo, la tomografía axial computarizada o tomografía computarizada actualmente conocida, la tomografía crioelectrónica, la angiografía, entre otros. ¿Cuál es el equipamiento para la toma de este procedimiento de una tomografía? Tenemos a la sala de exploración, que está conformado por una camilla, por los accesorios y por el gantry, que vendría ya a ser el equipo, y la sala de computación y la sala de mandos.
El gantry y la camilla es lo que comúnmente hemos visto los que hemos tenido la oportunidad de tomarnos una tomografía, ¿no? Lo más común o el equipo, por decirlo así, lo que más conocemos, ¿no? En el interior del gantry de este equipo de tomografía van a estar todos los dispositivos necesarios para registrar todos los perfiles de transmisión del paciente. Las aplicaciones clínicas se van a llevar a cabo en todas las áreas, por decirlo así, actualmente en cardiología, traumatología, cirugía, medicina interna, en neurocirugía, entre otras, ¿no? Las aplicaciones clínicas en la actualidad sabemos que son diversas. ¿Cuál es el proceso de la toma de una tomografía computarizada? Un haz de rayos X en forma de abanico, como podemos observarlo aquí, atraviesa transversalmente al objeto, en este caso al paciente o la persona humana. Las imágenes se van a producir de la sección transversal del objeto o de lo que se solicita. Estas representan rebanadas del mismo, ¿no? Y va a permitir visualizar diferentes tejidos blandos tales como el cerebro, los riñones, el páncreas, los pulmones, sin efecto de superposición. Es decir, cada tejido a estudiar por separado. La calidad de la imagen. La característica más importante que va a distinguir a la tomografía computarizada de la radiografía y la planigrafía radica en la excelente resolución de bajo contraste que ésta va a proporcionar. La resolución de bajo contraste es la capacidad de detectar estructuras que van a ofrecer una pequeña diferencia en la señal en comparación con su entorno directo. El ruido de la imagen es la principal limitación para la resolución de bajo contraste. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para la tomografía computarizada? La persona se va a recostar sobre la mesa motorizada, como ya lo hemos visto en el equipamiento y lo podemos observar aquí en esta imagen. La persona se mueve a través del escáner mientras los dispositivos van a rotar sobre ella. En algunas tomografías, la mesa se va a mover gradualmente y se detiene cuando se toma cada fotografía o se realiza cada corte. En otros equipos la tomografía en la mesa se mueve continuamente durante la exploración. Ya mencionamos que cada equipo o cada tomógrafo van a variar, no tienen un valor o un procedimiento igual, siempre va a variar. El paciente debe usar ropa que no tenga botones metálicos, que no tenga broches, que no tenga cierres u otros metales, ya que estos van a generar interferencias en la toma de este procedimiento. La persona debe mantenerse quieto, periódicamente debe contener la respiración cuando se le toman los rayos X para que las imágenes no se vean borrosas. Esto de acuerdo a las indicaciones que el tecnólogo o la persona quien toma la tomografía dé las indicaciones. La duración del procedimiento va a depender de la zona examinada y del momento que sea el escáner. En algunas ocasiones se va a administrar un medio de contraste, ¿no? De acuerdo a lo solicitado. Bien sabemos que la tomografía existe la tomografía con contraste y la tomografía sin contraste. El protocolo de protección renal. Esto básicamente se va a realizar para tener cuidado en los pacientes con problemas renales. Por ejemplo, si el paciente tiene una creatinina por encima de los 100 a 120, hidratar con cloruro previo a la toma de este procedimiento, antes y después de la tomografía. Con una creatinina de 120 a 200, hidratar con solución salina previo al examen y la colocación de acetilcisteína, una ampolla antes y después de la tomografía. Y también continuar con la hidratación de 500 cc de solución salina. Además, fomentar a la ingesta de líquido
de por lo menos 2 litros, ¿no? Bien sabemos que la hidratación o la administración de medicamentos debe estar escrito en la historia clínica, indicado por el médico quien evalúa o tratante. Pero hay intervenciones que como enfermería lo podemos realizar, ¿no? Por ejemplo, fomentar a la ingesta de líquido post la toma de una tomografía. Esto de la creatinina, de los valores de la urea y creatinina, siempre se va a solicitar en pacientes que van a realizarse una tomografía con contraste. Con una tomografía sin contraste no hay la necesidad también de solicitar estos valores, ¿no? Los usos. Los usos de la tomografía se van a realizar para estudios de la cabeza, del aparato respiratorio, del área abdominal, del sistema genitourinario, de miembros superiores e inferiores, del sistema musculoesquelético, entre otros. Como ya mencionamos, de cada parte del organismo, ¿no? Se utiliza y va a generar imágenes específicas. Además, va a permitir distinguir diferentes tipos de tejido, como el músculo, la grasa, el tejido conjuntivo. Además de ello, proporciona imágenes detalladas de órganos específicos que no son visibles en una radiografía simple. Además, es más útil para obtener imágenes de la mayoría de las estructuras del encéfalo, la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. Estas imágenes son exactas, no son invasivas y no provocan dolor. Son rápidos y sencillos y menos costosos, en este caso, por ejemplo, de una resonancia magnética, ¿no? Una tomografía computarizada se utiliza también para detectar, por ejemplo, las hemorragias, detectar lesiones de órganos internos, diagnosticar tumores, ver la extensión de un tumor, estudiar patologías de médula espinal, diagnosticar algunas infecciones, guiar en la toma de biopsias y en guiar en el drenaje de un absceso, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos en una tomografía? Las reacciones alérgicas al medio de contraste, por ejemplo, que puede ocasionar serios daños en el paciente. Daño a la función renal a causa del medio de contraste. Por eso es muy importante la verificación de la urea y la creatinina dentro de los valores normales y la hidratación del paciente previo o post la toma de la tomografía de acuerdo a lo solicitado y a lo indicado. La exposición a la radiación. Bien, sabemos que la tomografía emite bastante radiación durante la toma. Bien, vamos a ver ahora las tomografías más solicitadas o más comunes, digamos así, que se utilizan en la actualidad. Por ejemplo, en dolores de cabeza severos, en mareos, en otros síntomas de aneurismas sangrados, derrames cerebrales y tumores cerebrales, se van a utilizar para ayudar a evaluar también la cara, los senos paranasales y el cráneo. Se utiliza para evaluar lesiones en la cabeza, ¿no? En casos de emergencia, por ejemplo, pueden identificar lesiones y hemorragias internas lo suficientemente rápido como para poder ayudar a salvar vidas o se pueda actuar a tiempo, ¿no? No, quizás hay alguna sospecha de una hemorragia intracraneal, eso sabemos que no se puede esperar, sino ser evaluado a tiempo el paciente, solicitar sus exámenes según la evaluación médica, como enfermería, tramitar, estar pendientes de estos procedimientos, traslado del paciente y se pueda actuar oportunamente. ¿Cuál es el procedimiento para la toma de una tomografía de cabeza? Colocar en la mesa del examen de la tomografía generalmente boca arriba. Al examen podría utilizar un material de contraste, como ya hemos mencionado, dependiendo del tipo del examen, ¿no? La mesa se va a mover rápidamente a través del dispositivo de exploración para determinar la posición inicial correcta para las exploraciones.
Luego, la mesa se va a mover lentamente a través de la máquina para hacer la exploración. El tecnólogo podría pedir que contenga la respiración durante la exposición. Esto ya mencionamos para obtener una mejor calidad en la imagen. Cuando se haya terminado el examen, el tecnólogo le pedirá que espere hasta que hayan verificado que las imágenes sean de calidad suficiente. La tomografía computarizada de abdomen y pelvis, que es una de las más utilizadas hoy en día, también es un examen de diagnóstico por imágenes que generalmente se va a utilizar para determinar la causa de un dolor al que no se le encuentra una explicación. La exploración por una tomografía computarizada es rápida, es indolora, no es invasiva y es precisa. ¿Cuáles son los usos de la tomografía de abdomen y pelvis? Por ejemplo, para detectar infecciones como apendicitis, pielonefritis, abscesos, también enfermedades inflamatorias intestinales como una colitis ulcerativa, como enfermedades de Crohn, pancreatitis, cirrosis hepática. Además, las aneurismas aórticas abdominales, las lesiones en órganos abdominales, también como guía en las biopsias y otros procedimientos como un drenaje de abscesos y tratamiento de tumores mínimamente invasivos, además de planear y evaluar los resultados de una cirugía. La preparación del paciente, ¿no? La preparación del paciente vamos a ver como intervención de enfermería, cómo lo vamos a realizar. En primer lugar, la preparación física y emocional. Verificar los antecedentes de alergias a medicamentos, enfermedades y embarazo. Bien sabemos que el paciente si es alérgico, por ejemplo, a medio de contraste o medicamentos, al administrar el medio durante el procedimiento pues, se puede generar serias complicaciones. Verificar la firma del consentimiento informado en la historia clínica. Tiene que haber un consentimiento informado para dicho procedimiento. Además, preparación de los equipos, traslado del paciente, preparación de la mesa de mayo con los instrumentos necesarios y asistir a la instrumentación. Evaluación continua al paciente. Evaluación de la escala del dolor, el monitoreo constante de las funciones vitales y finalmente la limpieza y desinfección tanto del equipo como del ambiente que se ha realizado el procedimiento. Eso ha sido toda la presentación. Muchas gracias.